súper valioso todo lo que nos compartes. Vos me has contado habíamos tenido conversaciones pues anteriores también sobre los eventos, sobre todo lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿cierto? Tanto partes de inconsciencia como precisamente despertares muy tremendos, ¿sí? Cuéntanos un poco de eso, de qué se trata, pues como esos despertares, de que también uno escucha en otras partes que está pasando con todo lo de pronto grave que está pasando en el mundo, ¿cierto? Porque estamos de pronto sintiendo que es un momento de inflexión, ¿sí? Sí, hay algo que sucede en este instante. Digamos, podríamos decir que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. No queremos ser en este instante, digamos, conspiratorios o establecer aquí un pensamiento, pues, digamos, ¿cuál sería el Trágico. muy trágico? Ok. Pero a ver, la humanidad en todo el planeta se está viviendo un movimiento muy fuerte. Digamos que hay unas guerras que se están desatando en diferentes puntos. Hay una tensión económica por el dominio y el poder del planeta. Hay una sobresaturación dentro del comportamiento humano en la necesidad del consumo. Hay unos territorios que están pasando por circunstancias muy difíciles, territorios los que están pasando por la guerra, los que están pasando por el hambre. Y eso ha llevado a que el ser humano de cierta forma despierte. Las grandes ciudades en la Comunidad Europea, como Francia, Alemania, Inglaterra, ellos han despertado y han despertado porque muchos de ellos han emigrado, han llegado a la Sierra Nevada, se han ubicado en las cuencas de los ríos, han comprado tierras y ellos nos han dado las alertas verdaderas de cómo estamos en otros lugares y en otros territorios. Ya no es una noticia la que nos está determinando esa incertidumbre, sino que es un testimonio físico de que habla de que muchos territorios del planeta no están en muy buenas condiciones porque hay guerras, hay problemas sociales, hay problemas energéticos, hay problemas económicos y eso ha generado un despertar de conciencia. En el momento en que el ser humano entra muchas veces en un estado trágico, donde ve que no va a tener alimentos, donde ve que hay una deficiencia energética, donde ve que hay unas circunstancias también de control, hay un gran interés a nivel mundial por ejercer un control humano, de ahí vienen los fenómenos de la pandemia, la vacuna del COVID y otros temas más que ya no son conspiratorios, que ya son reales. Entonces muchas personas han emigrado y nos han contado en qué condiciones están sus países como Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Portugal, Escocia, los mismos Estados Unidos, donde ya no soportan los ritmos y las dinámicas de tanta presión, donde el estilo de vida no está en función con la naturaleza, no está en función con ellos mismos, y se sienten traumatizados, se sienten presionados y se ven en la necesidad de emigrar y encuentran también que en estos territorios donde nosotros estamos se da ese espacio de conciencia, se da esa luz, se da esa posibilidad de entrar en una experiencia diferente donde esas conciencias se acrecientan, esos cuerpos se sanan y crean un estilo de vida totalmente distinto. Es más, yo pensaría que esa búsqueda, ese fenómeno migratorio que hay en este instante bastante fuerte en el mundo, porque hay un fenómeno migratorio, hay uno que está yendo hacia los Estados Unidos, vienen desde todos los rincones del planeta, pasan por nuestro país, cruzan por el tapón del Darién, con la intención de llegar a los Estados Unidos por tener una mejor calidad de vida, que está basada en el principio del materialismo, pero hay otros que están buscando calidad de vida dada de unos escenarios naturales y bajo unos principios espirituales, porque en la sierra se establece una filosofía que se llama la política del corazón, y esa política del corazón que está establecida sobre esos principios anteriores que hablamos, la equidad, la solidaridad, el equilibrio con la naturaleza, la buena vibra, el pensamiento positivo, entonces conlleva a que estos personajes lleguen y encuentren esos espacios, esos movimientos donde están más tranquilos. Europa está pasando por un momento bastante fuerte y el tema de la Tercera Guerra Mundial, más que un mito, pensaríamos que ya es una realidad. Este tema, digámoslo, de las guerras, de los acontecimientos pues, en diferentes países, de las recesiones, de todo esto, hacen que de pronto baje un poco esa vibración a nivel global. Y más con tanta información, pues de que ya uno se entera qué pasó en China a los 10 segundos de que pasó, ¿cierto?
¿Vos qué opinas de toda esta información desmedida que se está dando a nivel global, comparado con antes que de pronto cada región estaba en lo suyo? Si nosotros aquí en Colombia no sabíamos qué pasaba en Europa, por ejemplo. ¿Qué opinas vos de esa información? ¿Puede ser usada para el bien? ¿Y de qué manera puede ser usada para el bien? ¿Vos cómo transformarías eso? Hay un tema bien particular. Yo una vez explicaba en un congreso lo que se llama la teoría de la incertidumbre. Okay. Sí. La teoría de la incertidumbre está manejada desde la infocracia. La infocracia es el nuevo modelo con el cual se van a establecer las democracias en todo el mundo. Y están basadas en la comunicación, en la información. Claro, el sistema se aprovecha para, de cierta manera, generar miedo. Y ese miedo está dado desde las guerras. Ajá. Ese miedo está dado desde la escasez. Ese miedo está dado también desde que el ser humano no logra darle cumplimiento a sus propósitos de vida que están establecidos desde el consumo y desde el materialismo. Y ahí se establece una sociedad de miedo, llamémosla así, que está dada desde la infocracia, donde la información es la que está determinando ya los patrones de conducta del ser humano. Esa infocracia desplazó la posibilidad de cuestionar, la posibilidad de discutir, la posibilidad de que la verdad del otro pueda tener una validez, y la infocracia se convirtió ya en la gran verdad. Así sea mentira lo que se establezca en la información, así no tenga unos elementos que la sustenten, con ella la utilizan y manipulan al ser humano para establecer ese principio del miedo, del caos y la incertidumbre. El momento por el cual estamos pasando es, digámoslo, en una frecuencia negativa. El incorporar el miedo en los seres humanos, el generar demasiada alimentación industrializada que no genera bienestar, sino que enferma al ser humano. Okay, sí. El utilizar la enfermedad también como una herramienta de control, las guerras para generar también miedo y establecer control, han generado una frecuencia vibratoria baja para el planeta que no ha contribuido con la evolución y el desarrollo de la humanidad. Entonces sí es un momento bastante crítico por el que estamos pasando, sí es un momento bastante delicado donde la incertidumbre, el miedo ha generado en el ser humano que su frecuencia vibratoria baje y afecte los ritmos de la Tierra. Y asimismo como el ser humano siente, porque se siente, cuando uno está en ese proceso que le afecta a las noticias y uno ya quiere dejar de ver noticias, ya quiere dejar porque se siente sobrecargado y empieza a la vez estando muy negativo, pero esa negatividad o ese estado desfavorable del ser también tiene una semilla, y es que la persona va a buscar ese tipo de liberarse de esa vibración, ¿cierto? Entonces veo que estos eventos que están pasando también están transformando para bien, para bienestar, digámoslo, la conciencia de las personas, y de pronto también empujando a las personas indicadas a que hagan algo, como hablábamos ahorita, de pronto se monten en la película y arrastren un montón de personas a hacer un cambio real, ¿cierto? ¿Vos opinás que esa parte desfavorable que está pasando hoy pueda ser necesaria o es necesaria para tener ese salto de dimensión que es simplemente un cambio de pensamiento? No, la verdad no tiene que ser necesaria. No, para mí no es necesario, y te lo voy a decir por qué. Porque voy a hablar más desde mi experiencia personal. Claro. En todo mi proceso de investigación, de exploración, de estados de expansión de conciencia, de uso de medicinas ancestrales, de relacionarme con la madre naturaleza, de dejar a un lado los miedos, de entender la historia transgeneracional de mi padre y de mi madre, de entender que esas estructuras arquetípicas que ellos tienen son las que establecen mi comportamiento, de poder encontrar un espacio tranquilo donde puedo tener unos estados permanentes de tranquilidad, pero también está, digamos, la relación con la naturaleza, que es fuerte, que requiere de esfuerzo, de sacrificio. Entendí y comprendí que el dolor no es necesario. El dolor y el sufrimiento o los escenarios de miedo
no pueden ser necesarios para crear estimulaciones de transformación en el ser humano. Ahí hay una manipulación de cierta forma, porque no podemos establecer la guerra, no podemos justificar fenómenos de deterioro o de degeneración social como un punto de partida para la transformación de la conciencia de un individuo. No creo que sea necesario. Yo siento y creo que sí puede llegar a existir un modelo donde la armonía, la belleza, la gratitud, la solidaridad, la equidad, el equilibrio se establezca como un principio permanente, porque lo veo en las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué pasa con los 4 pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, que guardan unas memorias históricas que fueron dadas de la época de los Tairona, donde cuando yo hago la inmersión a la selva y veo el comportamiento de las tribus y veo que están en armonía y veo que viven en relación con la naturaleza, que la cotidianidad está en que el padre educa a su hijo, la madre educa a la nena, donde establecen un principio de relación con los animales, con el agua, yo no los veo en conflicto. Yo no los veo en la necesidad de que se establezca un estado de sufrimiento para poder aprender algo. Yo no veo que ellos tengan que estar en un conflicto, en diferencias, en discrepancias, en egoísmos, en confrontaciones y en guerras, porque yo no los he visto con un arma ni con un fusil. Llevan cientos de años en ese territorio, y te puedo asegurar que tú no vas a encontrar una noticia donde encontrás que haya tomado las armas una persona integrante de los 4 pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta para defender sus derechos o para hacer valer lo que a ellos les pertenece. Entonces ahí entiendes que no es necesario los fenómenos de la guerra para establecer un principio de paz, de armonía y de amor en el ser humano. Eso es un modelo que nos crearon, porque desde ahí nos están manipulando. Es más, desde la misma felicidad, desde la misma armonía, desde el estar bien, nos están manipulando, porque primero nos traen del escenario del sufrimiento y del dolor y de la guerra, para luego hacernos creer que después de ahí viene el bienestar, viene la alegría. No, eso es un modelo. Ese es un modelo de Occidente. La ancestralidad, claro, en la ancestralidad han existido confrontaciones. Entre las mismas tribus sí ha existido de pronto de alguna manera modelos en los cuales se han visto guerras internas, pero desde la sabiduría de los mayores, ellos no establecen eso como algo necesario. Es más, los antecedentes históricos que dan de los pueblos originarios que existen hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta, no han existido eventos fuertes, trascendentales, de confrontaciones. Por lo general, siempre están viviendo en un estado, digámoslo así, de una paz continua, muy diferente a la forma como nosotros lo vivimos. Claro. Mira, aquí hay que devolvernos un poco al principio, y tiene que ver con los estados de conciencia. Es indiscutible que la estructura positiva y negativa, bien o mal, frío y calor, arriba y abajo, como leyes, siempre han existido y siempre han estado. Pero que se conviertan en la justificación para procesos de transformación, yo no lo veo tan necesario. O sea, yo no creo que se tenga que crear un establecimiento de un caos dentro de una familia para que alguien tenga que aprender que algo tiene que darse de una manera diferente. O sea, yo no tengo por qué crear un caos como una justificación para un proceso de transformación. No, yo no lo veo justificable. Eso es un establecimiento que se da y se crea a través de modelos. Y no creo que nosotros, por ejemplo, en un territorio que está rico en naturaleza, que es rico en biodiversidad, que tiene unos territorios, que tiene unas regiones hermosísimas, que cuenta con unos paisajes, tengamos que acabar con los paisajes, tengamos que acabar con las riquezas naturales para luego tener que hacer conciencia de que era indispensable cuidar, mantener esas riquezas para poder tener un estilo de vida saludable, agradable, bonito, hermoso. No, yo no pienso que esa conciencia tenga que establecerse. Yo considero y creo que lo que hay es un modelo. El hombre tiene un cerebro reptiliano, desde ese cerebro reptiliano surge la violencia. Ese cerebro reptiliano se ha venido trabajando, se ha venido, digamos, desde la ciencia, desde la ancestralidad,
se ha venido modificando el patrón de ese cerebro, que es el que genera la violencia interna del ser humano. Entonces, si me preguntas a mí hoy, dentro de mi proceso de transformación, si considero y creo que eso es necesario, diría no. Mi cerebro ha evolucionado y quiero que permanezca en su estado de evolución. Esa información que tiene la tomó de alguna fuente y yo no quiero que esa fuente vuelva a establecerse dentro de esa parte cerebral que tengo, porque he venido descubriendo que hay otras facetas, que hay otros escenarios y vivir en ellos es gratificante. Entonces prefiero pasar la página de ese modelo y no utilizarla como un elemento de justificación. Entonces, una persona que de pronto está en su vida cotidiana encerrada en esa realidad que pues son las violencias, la guerra, la falta y la escasez, ¿cierto? Conociendo toda esta información, pues acabándola de ponerla sobre la mesa, esa persona, ¿qué posibilidades tiene de evolucionar? O sea, ¿en qué momentos crees que va a dar ese salto? O sea, que... A ver, lo que normalmente siempre ha sucedido en la historia humana es, hay un término bien interesante ahí y tiene que ver con el moverse, el desplazarse, el no quedarse ahí. El sistema ha creado un modelo en el cual a las conciencias les hace creer una nacionalidad, les hace creer una bandera, los mete en un modelo que puede ser religioso, los incorpora en un modelo que puede ser social y les determina y les dice que si no tienen ese estamento, esa estructura, esa forma, no pueden ser felices. Entonces los encarcela. Esos son unas almas encarceladas que están ahí como parte de una experiencia que uno no la puede negar, pero que ese modelo lo tiene completamente esclavizado. Ese individuo tiene que despertar y salir de ahí y entender que tiene que desligarse, ¿sí?, de ese territorio, de ese lugar que le está generando ese estado de sufrimiento. Lo que pasa es que la conciencia del ser humano llega a un nivel donde el sufrimiento lo puede considerar como un hábito y una costumbre, lo establece internamente y se queda ahí. Y se puede quedar ahí y puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, alguien que se incorpora en la guerra convierte la guerra como su vida, como su estilo de vida y lo establece. Colombia tenemos un problema gravísimo. Llevamos una lucha y una guerra de más de 50 años. Es más, yo consideraría que hoy por hoy hay un asunto gravísimo. Las enfermedades mentales de carácter colectiva y social nos están abrigando sin darnos cuenta. Los territorios están llegando a unos patrones de conducta que los llamamos de narcisismo regional, que es casi como un nacionalismo alemán, donde creemos que la razón nuestra está superior a la de todos los demás. Vivimos en un territorio con esas características, nos creemos superiores a los demás, criticamos a las personas de las otras regiones, decimos que nosotros tenemos lo mejor y eso es una enfermedad. Eso no tiene lógica, pues, indiscutiblemente. Yo, que provengo de este territorio y que ahora estoy en otros lugares, he podido entender que hay otras formas que son agradables, que no tienen que ser bajo el mismo modelo. Entonces, el problema es ese. El problema es que el ser humano, cuando le arraigan un modelo y lo incorporan dentro de él, se esclaviza en él y solo cree que esa es la única forma de poder vivir. Y lo defiende. Puede estar equivocado, le puede estar generando un sufrimiento continuo, le puede estar, lo tiene incorporado casi esclavo y lo defiende. No se libera, que es la matriz, que llamamos, que es el sistema, como tal que lo llamamos. El sistema tiene diferentes modelos. Capitalismo, socialismo, comunismo, progresismo, le tienen diferentes formas. Pero eso verdaderamente para el desarrollo del ser no es necesario. Eso pertenece a la matriz. El ser, en la medida en que se vuelve nómada, empieza a viajar, empieza a darse cuenta que si tiene la capacidad de poder sobrevivir en cualquier escenario, en cualquier geografía, que sí se puede relacionar con personas de otros territorios que tienen otros hábitos y otras costumbres, que puede probar otros alimentos, que puede hacer otras actividades. El ser que es nómada se libera, se libera. El que se queda sedentario, mirando a través de las montañas, como sucede aquí, y entra en esa enfermedad, ese regionalismo, de ese narcisismo regional, no tiene la posibilidad de ver más, entonces se esclaviza.